Está con nosotros el doctor Cándido Simón a propósito de, pues, el tema central del día de hoy. ¿Se está estableciendo algún precedente, sí o no, a propósito de casos también que ha manejado él de demandas a médicos y a centros médicos? Buenos días, doctor. Buenos días, buenos días. Gracias Doctor. gracias, déjeme decirlo, el Sí. tema formal. Gracias por invitarme a este tan visto y escuchado programa. Muchas gracias, muchas gracias por eso por Acroarte aceptar. le reconoció el Así mérito. es. De la mano de la máxima Colombia Alcántara y todo este equipo de profesionales está. Y el alcalde de Dajabón. Sí, no, el alcalde está allá, Santiago Rivero. Alcalde por un voto se Sí. llama la película. Por En Netflix. 4x4. Fue por 4. Sí, sí. Doctor, queremos comenzar hablando Un buen sobre alcalde. este festival de sentencias. La más reciente que se ha divulgado es la de la condena a Hospitén, que es un centro de salud privado de los de la JAI, de los non plus ultra de este país. ¿Cómo que está en un terreno del Estado. ¿Ese no es el que está en la Plaza de la Salud? No, Hospitén está en la avenida Sí, Tiradentes, sí, ya, casi ya. esquina Porque Bolívar. hay una que es de la no plus ultra también, que está en el terreno del Estado, que es ahí en la Plaza de la Salud, que era el tema de corridas de caballos. Sí. ¿Lo recuerdan? Sí, ¿cómo evaluar cobra todo muchísimo esto por desde eso. el punto de vista jurídico? ¿Es positivo, es negativo? Dice el director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, se ha despachado con una declaración a decir que esto es peligroso, que esto es perjudicial. Parece ser que él se ha puesto más del lado del sector salud privado que de la población. Contrario al ministro de Salud Pública, Víctor Atala, que dice que están estudiando estas sentencias en la consultoría jurídica del Ministerio de Salud Pública. ¿Cómo lo califica? Mira, primero no es un precedente, porque para que lo sea es necesario que no se haya tomado decisión judicial antes. Y eso es normal, es usual, que sobre todo en la mala práctica médica, en ocasión de una intervención quirúrgica con propósitos estéticos, liposucción y ese tipo de cosas, es usual. De hecho, hay un caso que Enrique García, que fue ministro de Interior y Policía, fue coordinador de la reforma judicial y ahora es cónsul en el exterior, un jurista muy calificado. Y yo fuimos abogados, contra Edgar Contreras, y que es uno de los propietarios del Centro Médico Gasco, que está ahí en la Bolívar. Y Edgar Contreras se hizo famoso de alguna manera, son paradojas de la vida, justamente en ocasión de una demanda que nosotros introdujimos contra él y logramos ganancia de causa. ¿Cuál fue la bastante sentencia? Se trató, varias demandas contra él y contra su hermano, en diferentes ocasiones, por mala práctica médica, según la imputación, en ocasión de un trabajo de liposucción y de ese tipo de cosas. Entonces, Pero le hago la pregunta, doctor, porque he oído muchos casos de demanda. De hecho, Nuria le ha hecho varios reportajes, pero él sigue operando. En el caso específico de Edgar Contreras, ya que usted cita lo famoso que es por escándalos y casos que han sucedido. De hecho, tuve un caso muy cercano de una amiga que casi muere, estuvo en intensivo. Entonces, ¿qué pasa a nivel de consecuencia? ¿Esas condenas no incluyen prisión? ¿Qué pasa con un doctor que recurrentemente es demandado? Mira, lo primero es que la Ley de Salud Pública, la 42 del año 2001, esa ley no establece sanciones penales por mala práctica. Pero además, el Ministerio de Salud Pública no tiene control sobre la práctica privada, según la norma. O sea, la norma no establece reglas claras respecto de la facultad del Ministerio de Salud Pública de controlar la práctica privada. Entonces, lo que los abogados hacemos usualmente es que nos vamos por el artículo 319 del Código Penal, que es el que sanciona los golpes y heridas cometidos por imprudencia o por violación de los reglamentos. En este caso se trataría de heridas. Lo que pasa es que en el caso de la herida, cuando tú vas donde el médico a una intervención quirúrgica, tú le estás autorizando a que él te corte. Ya. O sea, entonces, según esa ley, ¿qué le aplica? Pero el punto es que el hecho de que un médico te haga una excisión, te abra el vientre, en ocasión de una intervención quirúrgica, eso jurídicamente está permitido, diferente al común. Ahora, si lo hace violando los reglamentos o de manera imprudente, como es el caso de uno que llevamos contra la persona que le mencioné, que en el mismo día intervenía 60 personas. 60, 16 personas. Es decir, un médico en ocasión de una intervención quirúrgica entra en un estado de estrés.
De hecho, por eso es que los centros de intervención quirúrgica se le bajan los iones, porque al tú abrir a una persona, primero, el personal que está ahí está bajo estrés. Segundo, la persona que tú hieres emite unas energías eléctricas. Por eso lo que hacen es que le bajan un poco la intensidad a la electricidad del sistema para que no se electrocute. Pero yo no sabía eso. Es así. Aquí de lo que se habla, doctor, es que se están saltando protocolos. Pero el punto es el siguiente, que... Entonces, intervenía 16 personas, eso genera un estrés, seguíamos por ahí. Claro, te genera un estrés y te sube el sistema eléctrico, que las personas tenemos un sistema eléctrico controlado. El punto es, pero no solo eso, sino el agotamiento que implica. Entonces, las técnicas, abrirte una persona, sacarle la grasa, o meterle un tubo, sacarle la grasa, y además de eso, o abrirle para cortarle piel o cortarle grasa y unirlo, si tú no lo haces bajo un estado emocional adecuado, la persona, el médico es una persona, es un agente. Consecuentemente, tú en estado de estrés, esperando, más pacientes esperando, se cometían algunas imprudencias al violar las normas y los reglamentos, que los hay. Entonces uno se va por el artículo 309 del Código Penal, porque las normas, repito, la anterior y la actual no establecen sanciones penales. Me mareé, doctor Pérez, al final, con todo eso que usted dice, que usted le da permiso, que esto y lo otro, que se va por otro lado, ¿cuál es para la gente que se está haciendo ilusiones, verdad? Que aparte de una compensación económica, ¿qué se ha establecido como referente de una condena a un médico por mala práctica, ya sea porque viola los protocolos, porque murió una persona? ¿A qué se le condena? Mira, la pena máxima son 2 años, en principio. Ahora, ¿qué hacen los jueces? Que no le da, como que le da pena aplicar la pena. Ajá. Sí, porque recuérdense. Pero la justicia no debe darle pena. Márquemelo ahí. Sí. Tenemos que comprender que los jueces, además, tienen conflictos de intereses naturales. Son personas, es la palabra. Usted no deja de ser persona por el hecho de que tenga una función. Consecuentemente, el sistema jurisprudencial en esencia es bastante laxo en la aplicación de penas. Usualmente te condenan a 6 meses de privación de libertad, pero te suspenden la pena. O sea, te condenaron, pero no vas a la cárcel. Y la indemnización regularmente no es significativa. Veo que dice una de 3.5 millones. Con otro componente, eso va a apelación, y mientras recurre o va a la casación o vuelve el sistema de implementación del acceso a la justicia es muy traumático, es lento y es costoso. Consecuentemente, la gente termina agotándose porque pasan 2 cosas con los médicos. Y esto es bueno precisarlo con el tema de la responsabilidad civil de la empresa. Hay médicos que no son, trabajan, por ejemplo, para Hospitén, en el caso que ustedes refieren. Puede que ellos tengan un consultorio, pero ellos pagan por ese consultorio. Vamos a decirlo de manera más sencilla. Tienen una oficina donde consultan y utilizan además un personal que no necesariamente es dependiente del centro médico. Ya, auxiliar. Y además de eso, sí pueden usar el centro de cirugía, pero ellos pagan por eso. O sea, no hay un vínculo de relación de competencia preposel, le llaman los abogados, de dependencia entre el médico y el centro. No siempre. Ahora, si el médico trabaja para el centro, entonces es responsabilidad del centro. ¿Qué pasa con esto? Que entonces tú demandas al centro, el centro pone sus abogados y demuestra que tienen un contrato de renta. Por eso es la diferencia. Perdón, entonces tú no puedes atrapar al centro médico que sí tiene bastantes recursos. Por eso es la gran diferencia cuando hablamos de lo que son demandas a hospitales públicos y demanda a clínicas u hospitales que están descentralizados o en este caso funcionan en el régimen de ser descentralizados, que es casi como una clínica privada. Usted dijo algo que ya en principio lo había tocado, que es que nosotros no tenemos en este caso una credibilidad del sistema jurídico que tenga especificaciones para lo que son, en este caso, las fallas, las faltas o aquellas, entre comillas, injerencias médicas. Y por eso, bien usted lo aclara, nuestro Ministerio de Salud no tiene unos acápites bien establecidos y claros de hasta dónde realmente es, en este caso, la responsabilidad por mala práctica médica, que ya yo definí que hay diferentes tipos. Pero me interesaría saber, doctor, dentro de esos casos que usted ha llevado y que bien usted lo aclara, esto no es ningún precedente. Esto lo que pasa que también con el tema de las redes sociales podemos saber y el acceso a la comunicación y difusión de información en estos momentos. Y la capacidad de penetración de comunicación del afectado. Claro, y también hay algo que nosotros tendríamos que cuestionarnos en estos momentos. ¿Cuáles intereses están por detrás? Porque aquí nada se hace público si no hay un interés particular. Entonces yo le pregunto, usted en su experiencia
por pertenecer, en este caso, como parte de demandar a médicos o centros médicos, ¿cuál ha sido, aparte del tiempo, los grandes impases que usted ha encontrado en el sistema jurídico cuando se trata de una demanda médica? Mire, esencialmente la falta de congruencia de las normas, primero. Segundo, la falta de control del Estado, porque la libertad empresarial en ese tema es muy abierta. Y lo tercero es el conflicto de intereses, me voy a explicar brevemente. Para usted ser médico, a raíz de la incorporación de la Asociación Médica como colegio, usted tiene que estar colegiado. Entonces, el colegio médico tiene un sistema, un régimen disciplinario, que en faltas como estas, el colegio médico debiera entrar, pero resulta que son colegas. Los médicos se protegen más que los abogados, ¿usted sabía? Usted conseguir un médico experto en cirugía estética que vaya y declare técnicamente contra otro, eso es difícil, porque ellos se protegen. Entre los abogados, por naturaleza de su profesión, entre los abogados es diferente, porque la función, la esencia de los abogados es la confrontación. Por eso tú puedes encontrar un juez que te condena a un abogado y él es abogado también. O un fiscal que imputa a un abogado y es abogado también. O tú puedes conseguir, los abogados estamos confrontados por naturaleza. Entre los médicos, el gran obstáculo es usted conseguir un médico que asuma la responsabilidad de ir y explicar en qué consistió la falla. Y entonces resulta que los abogados no somos médicos, algunos sí. Sí, pero yo disto un poco en eso que usted dice, porque al final los procedimientos médicos están descritos. Sí. Lo que regularmente se puede entrar en una opinión o en hacer un expertise de lo que se esté hablando, de lo que se esté aclarando, es cuando hay un buen récord médico, un récord clínico que describa precisamente qué hizo y qué no hizo ese otro médico. Pero si un ejemplo, a mí me llaman y me dicen, doctora, pero mire, uno conseguir, como el récord clínico se queda en la clínica, uno conseguir como demandante que ese récord lo envíen a justicia es una odisea. Porque tiene que ser solicitado en tribunal y es un documento médico legal en donde tanto los pacientes como si están... Sí, pero el paciente tiene el derecho de acceder a él porque pero de manera directa no, porque es un documento médico legal. Pero en torno al paciente. Claro que sí, pero tiene que ser solicitado y es un proceso. Óigame, ¿cuál es mi punto? De acuerdo con usted en algún aspecto. Ahora, ¿cuál es mi punto? Ella es doctora en medicina, para que usted sepa. Y yo abogado. Se encontraron el hambre y la necesidad. No encontramos el hambre y la necesidad. No, tú sabes que, te lo digo ahora, mire, el punto es el siguiente. Si yo soy el paciente, yo tengo el derecho a saber. Claro. En consecuencia, todo lo que se anote sobre mí, yo tengo el derecho a saberlo. Márquemelo ahí. Claro. ¿Por qué eso no es así? Porque hay unas normas que le hicieron los médicos o los dueños de las clínicas, de los centros privados. Y el Ministerio de Salud Pública no tiene herramientas para proteger al paciente en ese sentido, ¿me entiende? Claro. Entonces, estamos en tan desventaja los pacientes. Ahora, a propósito de que usted es médico, le cuento brevemente lo siguiente. Los médicos y los abogados tenemos la característica que cuando estamos en los eventos normales, sociales, viene una consulta, un médico se encuentra con un abogado y le dice, abogado, tengo un problema, dele, en ocasión de una boda, mire, la gente me consulta. Entonces, en la calle, mire doctor, tengo un dolor aquí desde que dicen que tiene que... Y entonces, como le cobro, el abogado dijo, es muy simple, mándele una factura al otro día que diga por concepto de consulta en la calle. Al otro día el médico, como usted entenderá, recibió una factura del abogado. Imagínate también. Por concepto de consulta en la calle. Sí, pero eso somos. Pero también ahí entra a colación una de las grandes fallas que nosotros tenemos es el tema de la no información adecuada, oportuna, previo a lo que son las intervenciones y los procedimientos. Claro. Porque un ejemplo, al mismo paciente se le tiene que decir... Lo que yo nunca he estado de acuerdo en tú decirle al paciente de que usted va a estar aquí 3 días. ¿Por qué? Porque el cuerpo del individuo puede evolucionar, puede complicarse. Claro. Y luego, pero usted me dijo que me iba en 3 días, sí, pero no te puedes ir porque estás un poco complicado. Pero el otro tema con eso, doctora, y no hay que ser injusto con los médicos. Claro. Quiero ser lo más equilibrado posible. El otro tema es el siguiente, sobre todo en la medicina de belleza, vamos a llamarla así, la liposucción y esas intervenciones. Resulta que el paciente entra sano. Estoy muy gorda o muy gordo. De belleza no, de moda, doctor. Bueno, porque no quedan igualitas. Sí, pero además es por salud. En el caso de Elizabeth Berry fue un tema de salud. Ahora, el paciente entra sano, no entra grave y sale muerto. Ejemplo, ¿no? Entonces la familia eso le impacta mucho. Eso es un componente. Ahora resulta que en ese tema de belleza,
usualmente el paciente comete muchas imprudencias porque eso no implica necesariamente que te dejen interno. Si te hacen una liposucción, clínicamente eso no manda necesariamente que te dejen interno y te dice, señora, usted tiene que fajarse, ponerse una faja, no puede hacer movimientos abruptos, no puede exhibirse y debe durar tal tiempo en reposo en su casa. Pero resulta que cuando ya comienzan a verse en el espejo que están más delgaditos, óyeme, se ponen una licra y una cosa y cometen errores, aunque el médico le haya dicho no debes hacer eso. Cogen un avión y se van para afuera. Sí. ¿Es un problema del médico ahí o de la clínica? No, es un problema del paciente que no siguió el mecanismo. Y para eso no se requiere un internamiento, doctor, no siempre. Usted hablaba de que la ley establece sanciones penales. Sin embargo, a los jueces... La ley no es el Código Penal. O el Código. A los magistrados le da pena aplicar la pena. Sí, son laxos. ¿No será porque cuando vayan al médico pueden tomar represalias con esto? En el caso de lo que le van a hacer examen de urología, se lo hagan de manera violenta. Usted se imagina. Esto puede... Uno mismo se asusta como abogado, porque... como si un urologo que tú lo proceses, entonces los demás digan, vaya otro. Y se la cobran o le pasen esa factura. Entonces, como yo pues usted fue el que condenó a fulano. Pero óyeme, hablando contigo en ese momento. En sentido general, en términos jurídicos, doctor. Sí, pero óyeme, jurisprudencialmente no hay congruencia. No hay congruencia. No hay sentencias. Primero, no es un precedente, perdón, para cerrar el tema. Y segundo, por la idea, no hay congruencia jurisprudencial. Te condenan al primer grado, pero resulta que la libertad era obligatoria antes, ya puede que no. Te condenan al primer grado, eso es apelable, se suspende la ejecución, entonces resulta que si en segundo grado te ratifican, te suspenden la pena, el cumplimiento de la pena, consecuentemente, y además eso da tiempo a que tú te insolventes. Claro. Si es solvente, y los abogados asesoramos un sentido y el otro, y viene una sentencia que tú sabes que te van a dar y te van a mantener, y después del primer grado tú consigues una sentencia que le condena a una indemnización, qué sé yo, 10 millones de pesos, el tipo se te insolventa, constituye una compañera para el nombre de 2 hijos y se insolventa. O sea que no van a prosperar estas demandas, estas condenas. Usualmente no llegan a nada. Usualmente no llegan a nada. Y hay algo que quiero aclarar ahí. Por esa falta de incongruencia que nosotros tenemos en todo lo que es la información, los procesos y los procedimientos, cabe resaltar que los médicos podemos demandar a los pacientes por omisión de datos significativos a la hora de una consulta. Porque la mayoría de pacientes o familiares nunca dicen todo, absolutamente todo de lo que tiene, con lo que tiene, a lo que es alérgico o no es alérgico, y cuando el médico hace el procedimiento, pues el paciente se complica. Pero la regla de procedimiento manda que usted le haga una analítica. Sí, no, una analítica es una cosa, pero una historia médica es otra cosa, doctor. Bueno. Un ejemplo, si yo le pregunto si ha consumido algún tipo de sustancia ilícita, usted me dice que no. Sí. Y probablemente usted ha consumido algo y cuando lo llevo a quirófano con anestesia, interacciona y usted hace un paro. Y no vuelve. Claro. Entonces ahí se queda. Cándida, bueno. yo una cosa que noto en la discusión que acabo de escuchar acá, es que el paciente tiene, usted dice, bueno, el paciente tiene derecho, pero cuando escucho de ambas partes, es como si fuera secuestrado de alguna manera el paciente al ingresar a un centro médico, y lo explico rápidamente. La doctora acaba de decir que el expediente médico no, es que tiene que haber un proceso para tal. Es decir, yo, por ejemplo, mi familia tiene derecho a saberlo, tengo yo también derecho a saber cómo va el tema médico. Pregunto de la parte de la ignorancia. Siento también al parecer que hay mucha debilidad o fragilidad del sistema de fiscalización a los centros médicos, a los protocolos y a los procesos. En todo este tiempo, ustedes como abogados han levantado el tema ante las autoridades y decir, mira, vemos que no está muy protegido el paciente, o que deberíamos analizar o revisar ciertos aspectos de la norma legal. ¿Cuál ha sido su mirada en este tiempo? Mira, primero, poca intervención eficaz de la autoridad. Dije que tienen pocas herramientas. Por eso hace bien Atala, el ministro interino de Salud, a decir, eso está en manos de los abogados. Yo voy a esperar a que ellos diagnostiquen, los abogados te saquen un resultado. Eso manda la prudencia, porque decir que es una mala práctica por el hecho de que haya una sentencia de primer grado y subir la voz o
decir que es un atentado contra la práctica médica, ambas cosas son una desfachatez. Son una exageración en la palabra, no quise decir desfachatez. Es un apresuramiento de juicios de valor, a veces sin tener conocimiento de los contenidos. Entonces eso es un tema. Ahora, es que no hay una asociación de pacientes. Y también le hago... Escúcheme, doctora, igual que no hay una asociación de pasajeros. ¿Tú ves? O sea, hay un sindicato de dueños de transporte público que forzan con el Estado para que le exoneren importaciones y después de eso protestan porque la gasolina subió, pero entonces usan gas y no le bajan el costo a los pacientes, a los pasajeros. Lo mismo pasa con la medicina privada, es que no hay una asociación, no hay un pero sindicato los sindicatos de trabajadores, ¿qué están haciendo? ¿No se manifiestan? Ya no lo veo, están todos comprados. Pero seguimos en el tema de salud. Una preguntita, doctor, en vista de que no hay herramientas en a empresario, papá. Los sindicatos. Seguimos en el tema de salud, no me lo pique. En vista y en político y en senadores. En vista de que tenemos tan pocas herramientas con relación al tema salud y ley, entonces usted pudiera estar entendiendo que todas esas demandas están muy mal sustentadas y que precisamente esas sentencias no tienen lo que es la solidez para haberse tomado debido a que no hay tantas herramientas para eso. Sería un atrevimiento mío decir eso. Como me parece que fue un atrevimiento con respeto lo digo, de los que se han pronunciado en un sentido o el otro, sí, excepto los abogados de parte o las partes mismas. Mario Lama no ha leído ninguna de las sentencias, creo. Bueno, parece que el presidente de la Asociación de Clínicas, que usted hablaba de las organizaciones. Pero es un tema de normas y de coherencia jurisprudencial. Claro. Y además de eso, de organización para que entidades de derechos humanos, por ejemplo, un tema de salud. Y es un derecho a la salud, es un derecho fundamental constitucional. Las entidades de derechos humanos debieran interesarse en ese tema. Doctor, escúchame, doctora, dijo el presidente de la Asociación de Clínicas que eso va a llevar a las clínicas a la bancarrota, hablando de lo que ha dicho cada uno de los sectores. O sea que ¿Quién la preside actualmente? Se llama Rafael Mena, Rafael Mena. Permanentemente. Que tiene como 20 años. Es vitalicio, ahí tiene acciones casi en todas las clínicas. Y muy buen médico, excelente médico. Pero ese es un punto de vista del empresario en el escenario de la defensa como entidad corporativa de los intereses que ellos conciernen. Yo no creo que, lo que yo sí pienso que él debe hacer, o su asociación y el colegio médico, lo que deben hacer es revisar lo que están haciendo los médicos en esos escenarios. O sea, si están agotando el protocolo adecuado, y el médico que no haga eso, sacarlo de su clínica. Si tú no quieres exponerte a que te condenen, entonces usted como asociación, usted como clínica, como centro médico, público o privado, revíselo permanentemente. Usted tiene un personal ahí, póngale un paramédico que le informe a usted como dueño del centro y a usted como asociación, como dueño del centro, si se agotaron los protocolos, porque atención, una cirugía se hace a cuarto cerrado, a puerta cerrada. Diferente a los abogados que litigamos a puertas abiertas, y ustedes los comunicadores, lo que ellos digan ahí está hecho. A la cirugía no se le puede dar cobertura. Si se le quedó una gasa adentro, óigame, es difícil que usted consiga otro médico que diga sí, se le quedó una gasa adentro, o uno de los que están ahí porque son parte de un mismo tinglado. Entonces el tema es disciplinario. El tema es, en vez de quejarse que los jueces hacen su labor porque a los jueces le llevan el caso. El juez no estaba en el quirófano. El proceso penal es la reconstrucción de un hecho histórico que sucedió en otro momento, en otro lugar, con otros actores. Claro. Y se lo traen a un director de orquesta que se llama juez, y cada parte le lleva su versión. En consecuencia, si el juez estima que en función de lo que llevó el demandante se violaron los protocolos y se cometió una mala práctica médica, no acusen al juez, acusen a su médico. Entonces, en definitiva, doctor, los procesos son desgastantes, a los jueces le da pena aplicarle la pena, no hay mucha expectativa para la gente que se está haciendo ilusiones, que va a ser un proceso, que va a demandar, que le cortaron la pierna que no era, que se le murió el paciente, a nivel de la práctica como tal. Mira, no hay mucha expectativa. Voy a recomendarle a la Procuraduría General de la República lo siguiente. Ellos tienen un departamento de protección a la víctima. Ahí sí puede el Estado entrar. Ahí sí puede el Estado, así como el Estado tiene un departamento, una dirección de defensores públicos para los imputados, pues en penal.
que por cierto son muy buenos y el Estado le paga. En Argentina hubo un problema con eso porque los defensores públicos eran tan buenos que los narcos decían yo no tengo abogado. Y como es abierta la defensa, el 92% lo llevaban los defensores públicos gratis. Y aquí hay de alguna manera ese mismo tema. El punto es que como hay abogados para defender a los imputados, y si el médico dice yo no tengo abogado, hay que ponerle uno gratis. Ahora bien, o el centro médico no. Y para protección a las víctimas, entonces me parece que ese departamento puede hacer un gran trabajo coordinándose con el Ministerio de Salud Pública para que el Ministerio de Salud Pública le provea información de cómo debe ser y entonces este departamento pueda entrar en defensa de la Y aquí no hay una procuraduría especializada para los delitos de salud. Sí la hay, sí la hay. Pero no funciona. Departamento. Bueno, queremos agradecer la presencia del doctor Pues no me da Cándido Simón. responderle. Doctor, ¿tiene redes sociales donde podamos contactarlo? Ah, sí, en tumañana.com. Una nueva mañana. Bueno, no, una que- nueva Que está mañana. en las redes, el Que doctor todo, Cándido. que todo esto sirva para que precisamente nuestros protagonistas del sistema de salud empiecen a protocolizar lo que es el ejercicio médico Sí. desde el punto y de los vista legal. supervisores de ellos, porque hay consecuencias. Aunque Definitivo. sea fuerte y sea agotador, pero hay víctimas que no se cansan Claro. y le dan hasta allá.